Allá por 1901, a Sigmund Freud se le ocurrió una idea que, bueno, era bastante radical, que los pequeños errores que cometemos a diario, un nombre que se nos olvida, una palabra que decimos mal, no son para nada casuales. Hoy vamos a analizar uno de sus casos más famosos para descubrir qué se esconde de verdad cuando nuestra memoria parece traicionarnos. Seguro que a todo el mundo le ha pasado, ¿verdad? Esa sensación tan frustrante de saber perfectamente una palabra o un nombre, pero que no hay manera de que salga. Pues bien, para Freud, estos fallos no eran simples accidentes, no, tenían un significado oculto. Y ojo, que no hablamos solo de nombres. El análisis de Freud iba mucho más allá. Abarcaba todo tipo de deslices, desde equivocarse al hablar, lo que llamamos un lapsus, a leer mal una palabra o incluso esas pequeñas torpezas que hacemos sin saber por qué. Para él, todos estos actos eran como ventanas a lo que de verdad pasa en nuestra mente. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para ilustrar su teoría, Freud utilizó un ejemplo personal que es muy revelador. Es casi como una historia de detectives, ¿eh? Pero donde el detective y el misterio a resolver son la misma persona, el propio Freud. Imaginemos la escena. Un viaje en tren. Freud va en un vagón con un desconocido cruzando la región de los Balcanes. Un escenario que a primera vista no tiene nada de especial, ¿verdad? Pues ya veremos. Pues resulta que se ponen a hablar de Italia. Y en un momento dado, Freud le pregunta a su acompañante si ha estado en Orvieto para ver unos frescos impresionantes sobre la muerte, el juicio final. Y es justo en ese momento, ¡zas!, la memoria le juega una mala pasada. Y aquí empieza el misterio. El nombre del maestro que pintó esos frescos, Luca Signorelli, se le borra por completo de la mente. Pero en su lugar le aparecen otros dos nombres de pintores, y de forma súper insistente, Botticelli y Boltrafio. Él sabía perfectamente que no eran correctos, pero no podía quitárselos de la cabeza. La pregunta del millón es, ¿por qué precisamente esos dos nombres? Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque claro, Freud no se conformó con un «uy, qué mala memoria tengo». Para él, esos nombres sustitutos no eran aleatorios, eran pistas que apuntaban a algo, a una idea molesta que su mente estaba intentando enterrar. Así que empieza la investigación. A ver, primera pista. Freud rebobina la conversación. ¿De qué habían hablado justo antes de mencionar el arte italiano? Pues de las costumbres de la gente de origen turco que vivía en Bosnia y Herzegovina. Durante esa charla, Freud recordó una anécdota que le contó un colega sobre un paciente turco. Este paciente, sabiendo que su enfermedad era incurable, le dijo a su médico con una resignación total, Herr, que en alemán significa señor. Recordad bien esa palabra, Herr. Y justo después, Freud pensó en contar otra anécdota, pero se cortó. Trataba de cómo esa misma gente, tan resignada ante la muerte, se desesperaba por completo ante problemas de tipo sexual. Pero decidió que era un tema demasiado delicado para tratarlo con un extraño. Y aquí, amigos, llegamos al meollo del asunto. Resulta que esa combinación muerte y sexualidad le tocó un nervio. Le conectó directamente con un suceso muy reciente y doloroso que él mismo estaba intentando olvidar a propósito. Pocas semanas antes, ¿qué había pasado? Pues que, estando en un pueblecito llamado Trafoi, se enteró de una noticia terrible. Un paciente suyo se había suicidado, y la causa estaba relacionada con una perturbación sexual que no tenía cura. Este, y no otro, era el pensamiento que Freud estaba reprimiendo. Y ahora es cuando todas las piezas del puzzle encajan de una forma, asombrosa. Porque, a ver, ¿qué tiene que ver el suicidio de un paciente en un pueblo llamado Trafoi con olvidar el nombre de un pintor del Renacimiento? Pues más de lo que parece. Mirad, el propio Freud dibujó este esquema para entender qué había pasado en su cabeza. Y lo que vemos aquí no es un pensamiento lógico, para nada. Es una red de conexiones ocultas, de sonidos, de temas, que funciona por debajo de nuestro radar consciente. A ver, vamos a desmenuzarlo. Primero, el trozo del nombre que se le olvida, Signor, significa señor, igual que Herr en alemán, la palabra de la anécdota turca. ¿Se ve la conexión? Segundo, los nombres de los lugares, Bosnia y Herzegovina, pues suenan muy parecido al principio de Botticelli y Boltrafio, una conexión puramente por sonido. Tercero, y esta es la clave de todo, el nombre del lugar que quería olvidar, Trafoi, resuena con una fuerza increíble en el final de Boltrafio. Y para rematar, hasta la sílaba final, li, se cuela desde Signorelli hasta Botticelli. O sea, es como si una red de hilos invisibles tirara del recuerdo original y lo desviara hacia otro lado. Pero lo importante de todo esto no es solo la anécdota del tren, no. Esto es la punta del iceberg de una teoría mucho más grande, la de los actos fallidos. Y si echamos un vistazo al índice de su libro, vemos que esto va mucho más allá. Hay capítulos enteros sobre olvidarse de palabras, leer mal algo, equivocarse al hacer un gesto.
La lista es enorme, y Freud aplicó este mismo método, este análisis casi detectivesco, a todos ellos. Por cierto que para todo esto hay un nombre técnico, parapraxis. Una parapraxis, para que nos entendamos, es ese acto fallido que en realidad está revelando un conflicto interno, donde lo que queremos hacer conscientemente se ve boicoteado, por así decirlo, por un deseo o un pensamiento inconsciente. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es la idea de fondo? Pues a algo bastante radical, que a lo mejor en nuestra vida mental las casualidades no existen. De hecho, su editor James Strachey lo clavó al resumirlo así. La teoría de Freud postula un determinismo universal en los sucesos anímicos. Esto, que suena un poco denso, significa que en teoría cada pequeño desliz, cada olvido, por insignificante que parezca, tiene una causa psicológica que podríamos llegar a encontrar. Y claro, esto nos deja con una pregunta que da que pensar, ¿no? Si Freud tenía razón, esos pequeños errores de cada día, esas palabras que se nos escapan, esos nombres que se nos van, quizá no sean simples fallos. Quizá sean mensajes en clave que nos envía nuestra propia mente desde sus rincones más ocultos.